Bueno, buenas tardes. Iniciamos hoy el módulo 2 de este programa latinoamericano de capacitación y formación en gestión de la producción caprina. Agradecemos a los que han entrado medianamente a horario y bueno, largamos nuestra clase de hoy en este módulo 2, donde en un principio vamos a ver lo que es la base de la alimentación caprina y después veremos en clases sucesivas lo que es un poco el manejo de la producción caprina en sistemas extensivos, y posteriormente el doctor Héctor Andrade Montemayor comentará lo que es la alimentación en los sistemas intensivos, ¿sí? Esto para que tengamos en cuenta los dos modelos básicos de alimentación que tenemos, teniendo en cuenta y destacando en este momento que los sistemas extensivos a nivel mundial serán más o menos como el 90-95% de los sistemas que se practican. De todas maneras, tenemos que saber cómo alimentar las cabras cuando las sacamos del sistema real. Vamos a hablar entonces hoy de alimentación del caprino. Las fotos que yo les muestro son todas fotos del sistema en el cual yo particularmente trabajo desde hace 45 años, que son estos modelos de producción donde dije que quizás el 90-92% de los productores trabajan a nivel mundial en estos modelos, en diferentes países del mundo. Bueno, y acá hay fotos de diferentes lugares y de diferentes países para que veamos un poco cómo es el comportamiento caprino durante la alimentación. ¿Por qué arrancamos normalmente con la alimentación o por qué en mi caso particular tengo un enfoque orientado a la alimentación, pese a que también trabajo sobre los otros modelos, pero la base es la alimentación? Tengo en cuenta por cuestiones que son muy sencillas. Entendamos que después de respirar, cualquier ser vivo lo que necesita es comer. Después vendrá a reproducirse, después vendrá la sanidad o en el orden que ustedes quieran tomarlo, pero entendamos que en un principio lo básico de cualquier ser vivo es respirar, ¿sí? En el caso, digamos, de nosotros, los vertebrados superiores, respirar y alimentarse. No hay otra función. Veamos por naturaleza, ¿sí? La tendencia es esa. ¿Qué ocurre en los sistemas productivos? Si nos metemos ahora propiamente en los sistemas productivos, ¿qué pasa si el animal no se alimenta? Bueno, si el animal no se alimenta, va a tener un bajo de peso crecimiento. En un modelo productivo cárnico, por ejemplo, en el que trabajamos nosotros fundamentalmente en Argentina, vamos a tener un bajo crecimiento. Ese crecimiento disminuido me va a llevar un bajo peso al servicio, o sea, la cabrilla, en lugar de entrar al servicio con el 60% del peso vivo, que ya lo van a ver en reproducción, ¿sí? No va a entrar ese peso, por lo tanto, si va a entrar con un bajo peso al servicio, tendrán los cabritos, productos de esas hembras, un bajo peso al nacimiento. ¿Por qué? Porque el peso al nacimiento del cabrito está vinculado al peso al parto o al peso al servicio de la madre. La cantidad de leche que va a dar esa madre, ya sea para producción en un sistema lácteo o en el caso nuestro, un sistema carnicero, donde el cabrito durante 60 días o 45, 50 días es lactodependiente, va a ser una producción escasa. Esa producción escasa me va a dar crías no comercializables, con lo cual el productor ese año perdió el producto y al perder el producto perdió el año. Y en muchas circunstancias no tiene de qué vivir. A su vez, por otra parte, si vamos a ver la alimentación desde el punto de vista de la genética de un animal, esto de la genética que tanto en Latinoamérica se publicita y se revolea animales genéticamente por todos los lados, ese animal puede tener la mejor genética del mundo, pero si yo no lo alimento, si yo no le cubro los requerimientos básicos, ese potencial genético no se va a manifestar nunca. Y al no manifestarse nunca, no me sirvió de nada haber comprado un animal en una cantidad de dinero importante, tener en mi establecimiento un animal que puede ser el animal con las características genéticas deseadas, pero si yo no le doy la alimentación que corresponde, en los momentos que corresponde, pues entonces ese animal no me va a servir absolutamente de nada. Tomamos en cuenta una hembra mal alimentada, ¿sí? Normalmente difícil que quede preñada. Si quede preñada, difícilmente llegue al parto, y si llega al parto, difícilmente logra amamantar a su cría. Ahora, amamantar a la cría no la va a lograr nunca. De ahí la importancia que le damos a los animales bien alimentados. Por otra parte, un animal mal alimentado siempre va a tener bajos niveles y baja calidad de las inmunoglobulinas, de sus defensas, y esto va a hacer que el animal esté permanentemente enfermo. Por lo tanto, vemos entonces que el principio de la alimentación es el primer principio que nos rige
para tener un modelo productivo eficiente. ¿Sí? Un animal bien alimentado, un animal que maneje su potencial genético, un animal que no se enferme, y un animal que finalmente me dé una cría, ¿sí? O me dé el producto comercial que yo estoy buscando. De ahí la importancia, en mi caso particular, y en todo lo que yo hago, es hacer un hincapié muy, muy fuerte en el tema de la alimentación. ¿Sí? Yo voy a un campo y lo primero que le pregunto al productor es ¿qué comen? No, lo que pasa, ¿qué comen? Cuéntame qué comen. Miren, les voy a contar un poco una historia. En el año 1985, yo regreso a Argentina después de hacer mi primer posgrado y voy a la zona de La Rioja, en el norte argentino, una zona árida, ¿sí? Una zona árida con altas temperaturas. Y lo primero que me dicen la gente es, esta raza no sirve. Y yo le pregunto, bueno, ¿qué comen? No, no, es un problema de la raza. No, no, cuénteme qué comen. Y cuando uno ve qué comían los animales, se daba cuenta que no era un problema de raza, era un problema de animales que no tenían que comer. Ese era el problema, ¿sí? Fundamental. Ahora, una vez que logramos, ¿sí? Estabilizar modelos de consumo animal cubriendo los requisitos básicos, los animales pasaron de no servir genéticamente a ser unos animales extraordinarios. ¿Sí? Entonces, todo se basa fundamentalmente en la comida. Este cuadro es un cuadro que hicieron dos autores norteamericanos, Hammond y Van Zus, allá en el año 85. Por supuesto que este cuadro tiene muchos más animales, porque es un cuadro justamente para animales herbívoros. En mi caso particular, lo que hice fue limpiar el cuadro y dejé las especies de animales de interés o técnicos, que son las que nosotros vamos a hablar y de las que a nosotros nos interesan. Y tenemos que el cuadro califica a los animales en el cuadro de las abscisas, ¿sí? Pastoreadores y ramoneadores, y en el de las ordenadas, animales poco selectivos como animales muy selectivos. Y cuando ordenamos esto nos sirve fundamentalmente, este esquemita, que yo quiero que todos se lo guarden en la cabeza y lo tengan visible permanentemente, porque este esquema, simplemente conociendo este esquema, sé qué tipo animal puedo poner en el territorio que yo ocupo. Fíjense qué sencillo, ¿sí? Simplemente eso. Yo me acuerdo de este cuadro, salgo al campo, veo cómo es el campo que tiene un productor y ya de entrada sé decirle qué tipo animal le corresponde para ese ecosistema. Hay un ecologista muy famoso, Hans Haeckel, allá en el año 1890, que habló sobre esto y dijo que la especie animal que mayor uso hace de los recursos forrajeros de una región es la especie mejor adaptada. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber nosotros es qué recursos forrajeros tenemos. Y en líneas generales vamos a ver que a la cabra la tenemos siempre ubicadas en desiertos o en zonas áridas, semiáridas, semidesiertos, como dicen en México, ¿sí? Zonas agrestes, donde predominan los arbustos. Y justamente fíjense que de acuerdo a la clasificación que estos productores le dan al caprino, tenemos el caprino que es el animal muy selectivo, o sea, que sabe elegir qué quiere comer, no que come lo que hay, sino que elige qué quiere comer, y a su vez es un excelente ramoneador, que es un ramoneador que come ramas de árboles y arbustos, o brotes de árboles y arbustos, que otras especies animales no consumen, lo cual en las zonas áridas, donde predominan los arbustos, donde no hay prácticamente vegetación en el estrato herbáceo, o sea, abajo el pasto de hoja, nos permite entonces decir que la cabra es el animal mejor adaptado para esas regiones. Piensen ustedes, y vamos a tomar un caso, si la mayor cantidad de cabras en México, yendo de norte a sur, la mayor cantidad de cabras en México están en las Mixtecas, ya sea de Oaxaca o la Mixteca de Puebla, pero están en la Mixteca es un semidesierto. Si bajamos un poco más y nos vamos a Colombia, la mayor cantidad de cabras está en la Guajira, que también es un semidesierto. Vamos a Perú y las cabras las tenemos, ¿sí? En toda la zona marginal de Perú, en la zona de Piura. Nos vamos a Brasil y las cabras están todas en Ceará, allá en esa parte de Brasil que se asoma sobre el Atlántico, que es justamente la zona de la Caatinga, que es el semidesierto brasilero. Y venimos a Argentina y nos encontramos con la misma situación. Todas las cabras en Argentina, sí, por decir todas, el 95% de las cabras en Argentina están en la zona semidesértica, ya sea subtropical, como es la zona de La Rioja, ya sea templada fría, como la zona donde yo vivo actualmente, o la zona patagónica, ¿sí? Pero siempre sigue siendo una zona árida. Y ahí es donde predomina la vegetación arbustiva, predomina el caprino. ¿Por qué? Justamente porque son los animales que mejor se adaptan a consumir este tipo de vegetación.
Un pequeño repasito para que recordamos que la cabra es un rumiante, ¿sí? Al ser un rumiante tiene un rumen, en ese rumen es donde los animales cargan, ¿sí?, la comida que consumen a diario, y esa comida ahí sufre un proceso a través de enzimas, ¿sí?, de bacterias, de protozoos y de hongos, y entendamos que esos procesos que van ocurriendo son los que van a ir transformando lo que el animal consume como alimento en nutriente. ¿Sí? El animal consume alimentos, los transforma en nutrientes. Y este cuadrito está acá justamente para que sepamos que la cabra, ¿sí?, no tiene, o sea, a ver, es parecida a lo que vendría a ser la vaca y la oveja, pero no tiene nada que ver con respecto a lo que es un cerdo o un caballo. ¿Por qué? Porque tiene este rumen. Y este rumen que tiene una microflora y una microfauna que permite que el alimento que consume el animal, a través de enzimas, se degrada y pasa a ser nutrientes. Por lo tanto, cuando nosotros estamos alimentando una cabra, en este caso específico, no alimentamos a la cabra en forma directa. Lo que estamos alimentando son esos microorganismos que tiene la cabra en el rumen. ¿Por qué? Porque esos microorganismos, dijimos recién, que van a ser los que nos van a proveer los nutrientes. Y esto es interesantísimo, porque vamos a ver ahora algunas ventajas de estos microorganismos. Por lo tanto, lo que tiene que seleccionar la cabra son fuentes de alimento que le permita mantener una población sana, activa y productiva de estas bacterias. Siempre en un balance, porque dentro de las bacterias recordemos que están las bacterias buenas, ¿sí?, y las bacterias malas, o sea, las bacterias constructivas y las destructivas. Este balance tenemos que mantenerlo, porque en caso contrario provocaremos nosotros un problema ruminal y ocasionaremos un problema sanitario en el animal. ¿Cómo funciona esto? Sí, tenemos que el metabolismo y el balance bacteriano, esto que hablamos recién, estos microorganismos, a través de la intensidad de una acción de enzimas que ellos mismos segregan dentro del rumen, degradan la fibra, degradan la proteína y los hidratos de carbonos, eso hace que haya una velocidad de pasaje, ¿sí?, por el tracto digestivo, y es lo que el animal va a consumir. ¿Qué ventaja tiene esto? Estas son algunas, si ustedes miran, no son 2 o 3 bacterias y demás. Si ustedes miran, hay una gran cantidad de bacterias. Y estas bacterias van a ir cambiando en el balance de acuerdo a la época del año. Si hay más cantidad de fibra, aparecerán las que se llaman las fibrolíticas, ¿sí?, enzimas fibrolíticas, celulolíticas y hemicelulolíticas. Y si hay más cantidad de proteína, habrá enzimas proteolíticas. Entonces, estas son las bacterias que nosotros vamos a alimentar dentro del rumen de la cabra para que nos dé nutrientes. Y acá tenemos, fíjense, utiliza la fibra. ¿Como qué? Como fuente de energía. Las enzimas de estas bacterias degradan la fibra, o sea, la celulosa y la hemicelulosa, la degradan y producen energía a través de ¿qué? De los ácidos grasos volátiles. ¿Sí? Esto es una fuente de energía que le provee al animal una cantidad importante de energía, que muchas veces es el 70% de la energía que consume el animal, le provee a partir de esta fuente, de la propia fibra del alimento que el animal consumió. Tiene produce una proteína que se llama proteína bacteriana, que es la proteína propia que tiene la bacteria, que se llama proteína de alto valor biológico. Porque estas proteínas tienen lo que se llama aminoácidos esenciales. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Son aminoácidos que el hígado del animal, nosotros también, no puede producirlo. ¿Sí? Hay que ingerirlo. En el caso de las cabras, este problema no lo tienen, porque las propias bacterias le aportan ese aminoácido esencial. A su vez, una ventaja más, porque tomemos, por ejemplo, la alfalfa, ¿sí?, la reina de la leguminosa. ¿Qué digestibilidad tiene? En el mejor de los casos, un 78, 80, 82% de digestibilidad. Eso es lo que va a aprovechar el animal. Sin embargo, fíjense ustedes que la proteína bacteriana se aprovecha entre un 92 y un 95%. No solamente me aporta a mí aminoácidos esenciales, sino que a su vez me aporta proteína de alta digestibilidad, que son altamente superior a lo que puede ser la alfalfa. Sintetiza vitamina, ¿sí? Entendamos que las vitaminas hidrosolubles, las del grupo B y la C, son vitaminas que normalmente los animales deben consumirla, ¿sí?, porque son esenciales para la vida, por llama vitamina. Sin embargo, en el caso del caprino, no necesitan consumirla. ¿Por qué? Porque el propio rumen, las propias bacterias del rumen, son capaces de generar
estas mismas vitaminas. Y a su vez, finalmente, utiliza alimentos que no son competitivos con el humano. Entonces tenemos las cabras que se pueden alimentar de cosas que no van a destino al humano, lo cual hace que el animal sea compatible con sistemas ecológicos, con sistemas que son de alta rentabilidad, porque yo le doy de comer a mis cabras cosas que el hombre no consumiría, y en función de esto me permite a mí utilizar, por ejemplo, los desiertos, los semidesiertos, donde hay gran cantidad de fibra, donde hay una cantidad de alimentos que no lo consume ningún otro animal, y la cabra sí es capaz de consumirlo, transformar eso en proteína y transformar eso en productos de alta calidad. El caprino degrada más rápido la fibra, libera más rápido el nitrógeno. Esto, al degradar la fibra, produce mayor cantidad de energía. Al degradar el nitrógeno, produce mayor cantidad de proteína bacteriana. La proteína bacteriana es la que me va a dar estos, como dijimos recién, los aminoácidos esenciales, y recicla mejor la urea. La urea es la que, cuando se recicla, vuelve otra vez al rumen, produce mayor cantidad de nitrógeno, produce mayor cantidad de proteína bacteriana, y este ciclo es el ciclo que tenemos como para producir altas cantidades de proteína. ¿Cómo alimentamos nuestra cabra? Nuestra cabra tiene requerimientos. ¿Esos requerimientos de qué van a depender? Del tamaño corporal, por supuesto que cuanto mayor tamaño, mayor consumo, de la edad del animal. Los jóvenes proporcionalmente comen más que los adultos porque están en fase de crecimiento. El estado fisiológico: una hembra preñada come menos que una hembra vacía, por más que los requerimientos sean más altos. Y esto es por una cuestión lógica. Cuando se desarrolla el útero, comprime al rumen y la capacidad de distensión del abdomen se reduce, y esto hace que el animal tenga que consumir menos. Por condiciones ambientales, entendamos que en los climas cálidos, o en los climas realmente áridos cálidos, el consumo a partir de los 28-30 grados empieza a disminuir, porque el animal empieza a tomar mayor cantidad de agua, porque tiene que mantener la temperatura, y deja de consumir sólidos para empezar a consumir líquidos. Y finalmente el estrés, que cualquier estrés hace que el animal huya, y al huir deja de comer. ¿Cuáles son las necesidades que tiene una cabra? ¿Sí? Y ahí tenemos dos valores, ¿sí?, para que tengamos en cuenta. Fíjense, para mantenimiento, ¿qué significa mantenimiento? O sea, mantenimiento es una cabra adulta que no crece, que no gesta, que no lacta, y que a su vez no se mueve, está encerradita en una jaula metabólica dentro de un laboratorio, con temperatura y humedad controlada, y esto dice que la cabra no tiene ninguna necesidad de defenderse de las agresiones del medio. No hay demasiada insolación, no hay demasiado frío, no hay viento, no tiene que caminar en busca de los alimentos. Y esto dice que la cabra debería comer 65 calorías de energía metabólica por unidad de peso metabólico por día. ¿Qué es el peso metabólico? El peso metabólico es una unidad que me permite a mí comparar un ratón con un elefante. ¿Cómo? Porque es la relación que tiene la masa corporal del individuo en función de su superficie. ¿Cómo se saca? De una manera muy sencilla. Cualquiera que tiene una calculadora científica, cualquier teléfono hoy en día viene con calculadora científica, no hacen más que poner el peso vivo del animal y lo multiplican por I a la X. ¿Sí? El I es el peso del animal, a la X es 0,75, y le va a dar el peso metabólico de una cabra. Yo ya lo tengo eso más o menos internalizado porque trabajo con cabras de 44 o 45 kilos como promedio, y me da que es el peso metabólico de esas cabras es 16. Si yo multiplico 16 por 65, me va a dar que mi cabra necesita entre 1,4 a 1,6 megacalorías por día de mantenimiento. Recuerden siempre, mantenimiento es dentro de un laboratorio. Lo mismo en la gestación y lo mismo para producción de leche. ¿Sí? Lo mismo para producción de leche. ¿Sí? Van cambiando de acuerdo a los estados fisiológicos, van cambiando los requerimientos de la cabra. No necesita siempre lo mismo. En cuanto a la proteína, para mantenimiento, con entre un 8 y un 10% de proteína cubrimos sus requerimientos. Cuando está en gestación, del 14 al 16%, y cuando está en producción de leche, del 16 al 20%. Ya vimos que de los 3 estados fisiológicos que podemos tener una cabra, que es vacía, gestante o lactante, el estado lactante es el estado que mayor cantidad de requerimientos tiene, ya sea de energía como de proteína. Yo hoy les voy a explicar un poco lo que es la parte de mantenimiento en cuanto a lo que es
una lactancia en un sistema de producción de carnes, y después Héctor le va a explicar lo que es la alimentación de la cabra en un sistema intensivo de producción de leche. Y acá tenemos cuáles son los requerimientos básicos que tenemos que cubrir. ¿Sí? La ingesta, ¿sí?, al inicio de la preñez es 1,4 o 1,6 kilogramos de materia seca. Recuerden que siempre el consumo se mide en materia seca. No nos interesa el agua que tiene el alimento, el agua se la tenemos que sacar. En preñez avanzada tiene que comer entre 1,6 y 1,8 kilos por día, y en lactancia tiene que comer entre 1,8 y 2,2 kilos por día. Uno normalmente dice, bueno, pero esto lo puede alcanzar fácil el animal, ¿sí? Porque un rumen tiene una capacidad de entre 7 y 8 kilos, o sea que lo podría alcanzar. No es así, porque la cabra en estado natural, o en estado que está pastando, no come materia seca, come materia verde, y esa materia verde suele tener agua. Vamos a ver ahora qué otra cosa se nos complica. Cuando hablamos de proteína bruta, vemos que al principio de la preñez le hace falta entre 9 y 10% de proteína, en una preñez avanzada entre un 12 a un 15%, y en cuanto a una lactancia ya estamos entre el 14 y el 16%. Y acá es donde vemos la energía, ¿sí? Para mantenimiento 2,2,4, para preñez avanzada 2,6, 3,2, y en lactancia 4,5 a 6. Y acá viene el problema. Por cada kilo de materia seca que el animal consume, que una cabra consume, va a consumir 3 litros de agua. Por lo tanto, si nosotros tenemos una cabra que está consumiendo 2 kilos de materia seca, está consumiendo 8 litros de agua. Esto nos está diciendo que los 2 kilos de materia seca más los 8 litros de agua nos está sobrepasando la capacidad ruminal. Y esto es lo que nos está indicando por qué la cabra en la última época de gestación, ¿sí?, consume mucho menos, y por qué la cabra cuando está en lactancia pierde peso, porque empieza a comerse las reservas. Porque por más que le demos de comer lo que le demos de comer, por los requerimientos que tiene la lactancia, vamos a estar siempre en déficit. Y ese déficit hace que la cabra siempre al final de la lactancia quede como una cabra flaca. Hablo tanto para los dos sistemas, este es el sistema cárnico como el sistema lechero, que les explicará Héctor en su momento. Acá tenemos diferentes ecuaciones científicas por la cual podemos sacar cuánto es el consumo de agua, pero finalmente tenemos que son 3 litros de agua por kilo de materia seca. Eso es lo que tiene que tomar de agua un animal. No se olviden siempre que si hay que elegir, el animal prefiere tomar agua a comer materia seca. Y recuerden que en el verano el animal, para mantener la temperatura, necesita refrigerarse, no puede ir a la cafetería y pedirse una cerveza, tiene que recurrir al agua, no tiene ninguna otra fuente de cómo refrigerarse. Tengamos en cuenta que la cabra es de todos los animales rumiantes el que mayor cantidad de aguas salubres puede beber, puede beber aguas hasta con 5 y 7 gramos de sal, lo normal sería que sea menos de 2, pero puede tomarlo, sobre todo a la mañana temprano, cuando el agua está más fría y el movimiento browniano, el movimiento de las partículas es menor, por lo tanto la salinidad del agua se siente menos. Pero entendamos que en esto la cabra es el animal que mayor cantidad de aguas salubres, ¿sí?, y aguas, digamos, con metabolitos que no son deseables, puede llegar a consumir. Esto nos está diciendo entonces que la cabra va a consumir entre el 3 y el 4% de su peso vivo. Una cabra de 45 kilos va a estar consumiendo aproximadamente 1,8 kg, 2 kilos por día, ¿sí?, 1,6 kg de materia seca por día, y va a estar consumiendo 3 litros de agua. Esto nos está dando entonces hasta dónde nosotros tenemos que tener en cuenta el alimento que tenemos que tener en los animales. Y en los sistemas intensivos quizás es una cuestión relativamente más diaria de manejarse, porque yo tengo 100 cabras, ¿sí?, a 2 kilos de cabra por día, son 200 kilos, le pongo los 2 kilos en el comedero y se terminó. ¿Sí? Ya sé que lo van a comer. Algunos van a comer más, otras van a comer menos, por el peso y por el tema de la sobredominancia que hay de una cabra sobre otra. O sea, las más dominantes van a comer más, las menos dominantes comerán menos, por eso hay que tener comederos en función de la cantidad de cabras. El sistema después, como veremos más adelante en la próxima clase, cómo hacemos esto en los sistemas extensivos, que son los sistemas predominantes de la producción caprina en todo el mundo. En cuanto a los macro y microminerales, la calificación de macro y micro, por si alguno no sabe, macro es porque ese
mineral el animal necesita grandes cantidades y por suerte, en la naturaleza existen en grandes cantidades, y los microminerales son aquellos minerales que el animal necesita en pequeña cantidad y por supuesto en la naturaleza está en pequeñas cantidades. Hay que tener en cuenta que generalmente los microminerales en algunas regiones suelen ser carencias, suelen no estar presentes. Y esto nos va a obligar a nosotros a estudiar qué micromineral es el que nos falta en el suelo, fundamentalmente el suelo, porque la planta lo saca del suelo, el animal lo saca de la planta. Es toda una cadena. Si en el suelo no está, en la planta no está, la cabra no lo tiene. ¿Sí? En la leche no pasa, el cabrito no lo tiene. Entonces vamos a tener que hacer suplementación con sales que sepamos de antemano que nos carecen. Hay estudios que yo puedo ver cómo se mueven estos minerales en la sangre de la cabra durante todo el año. De hecho, hemos hecho 2 estudios, pero en la forma práctica, ¿sí? Y lo que yo recomiendo normalmente a mis productores es esto. Usted póngale un pan de sal que tenga los microminerales que en el suelo no están. Yo creería que en todos los países están hechos los estudios de suelo. En Argentina tenemos los estudios de suelo de todas las regiones. La región en la que yo habito es deficiente en selenio y yodo, son los 2 elementos que faltan. Por lo tanto, nosotros cuando el productor dice qué pan de sal compro o qué harina de sal compro, la que te guste, siempre y cuando tenga yodo y selenio. Y con eso nosotros cubrimos perfectamente todos los requerimientos que tiene la cabra. Vamos a ver ahora alguna característica que tiene la cabra cuando sale a pastorear, porque no solamente es cuestión de saber qué come, sino cómo lo va a comer. Y vamos a ver que de acuerdo al diagrama ese que vimos de Hammond y Van Suss, ese que nos ubicaba a la cabra en diferentes posiciones, vamos a ver que en línea general la cabra está descrita a nivel mundial, y en toda Latinoamérica se da exactamente igual. Quiero aclarar que mis estudios me entusiasmaron a partir de unos estudios del Instituto Tecnológico de Monterrey que leí en la década del 70 en México, y ahí fue cuando me gradué y decidí, voy a trabajar en caprinos bajo estos estudios. ¿Sí? O sea que sigo los estudios de quienes comenzaron a hacerlo esto en América Latina, que fue en México, y son de quienes yo me formé y a quienes yo seguí, y hoy en día, bueno, trabajo en lo mismo. El animal es un animal preferentemente ramoñador, que significa que le gusta comer brotes de árboles y arbustos. Poco pastoreador, o sea, no come mucho pasto. Esto nos está indicando que a nivel general el 70% de lo que come una cabra son arbustos y el 30% es pasto. ¿Sí? Y va variando de acuerdo a la densidad, de acuerdo a lo que hay en el campo, pero en líneas generales esto es lo que va a ocurrir. Normalmente, en todas las zonas áridas, lo que falta es el pasto, lo que hay es arbustos. Por lo tanto, hay regiones donde la cabra llega a consumir casi el 100% de su ingesta diaria en arbustos, porque no hay otra cuestión. Pero esa es una ventaja, porque si yo tuviera ovejas o vacas, no tendrían que comer. Cuando sale a pastorear una cabra, ¿cómo sale a pastorear? Bajo este modelo. Este es un modelo que se llama modelo de pasillo y estación. Aquellos que viven en el campo o han ido a trabajar al campo y han estado varios días en el campo, han visto que una vez que yo abro la puerta del corral, las cabras salen disparadas con lo que se llama un tiro de escopeta. Si aquellos que manejamos armas sabemos que la escopeta no tiene una bala, sino que tiene un montón de municiones que cuando uno tira, se abren en forma de abanico. Eso le pasa a las cabras porque está entre 10 y 14 horas encerrada en el corral y tiene hambre. Luego se agrupan en forma de pasillo, se ponen en fila y salen a caminar. Hasta que llegan a un lugar determinado, se desparraman y en ese lugar es lo que se llama estación. Y en la estación es el momento en que la cabra come parada en 2 patas, porque no puede comer mientras va en el pasillo, no puede ir parada en 2 patas. Sin embargo, en la estación se para en 2 patas, como vemos la foto de arriba, ¿sí? Y ahí es donde las cabras empiezan a comer los brotes. Hay un montón de estudios que han querido desfibrilar por qué la cabra hace eso. Y se han hecho análisis, nosotros los repetimos y lo hicimos análisis de cualidad forrajera de las ramas de abajo, de la rama del medio, de la rama más alta, no encontramos ninguna variación, entre el 25 y el 30%. Bueno, porque aprovecha todo el arbusto y no únicamente las ramas de abajo. Y acá tenemos algunas fotos, ¿sí? Si ustedes ven, estas cabras han salido, y si miran las 2 fotos, van a ver que al medio hay un pasillo, y todas las cabras van caminando en fila. Fíjense, todas las
cabra de filo. Eso es un pasillo. Y si miran a ambos lados del pasillo, hay un montón de comida. Sin embargo, las cabras no van a comer, porque ahí van por el pasillo. Sin embargo, la foto está de abajo, tiene ahí un bolígrafo de ejemplo, lo medimos siempre porque todos los bolígrafos miden lo mismo, por lo tanto nos da la medida. Si ustedes miran esa especie, es un prosopis, ¿sí? Un algarrobo, ¿sí? Para nosotros, un prosopis, ¿sí? Y si ustedes miran del lado de la derecha, ¿sí? Ese prosopis, que apenas tiene 20 centímetros, ha sido consumido, porque ahí está el pasillo, y sin embargo, si miran a la izquierda, van a ver que ese prosopis ya tiene hojitas, y ahí ese no ha sido consumido. ¿Es bueno? Sí es bueno, porque esto le permite al prosopis ese poder crecer, porque las hojas no comidas es la que van a hacer fotosíntesis y van a poder permitir crecer y regenerar la planta. Y acá tenemos la estación. Y fíjense, ¿qué hacen las cabras en la estación? Se distribuyen, se paran en dos patas y empiezan a comer de los árboles y de las ramas que pueden alcanzar. Entonces, acá tenemos los dos esquemas de cómo es el pastoreo normal de una cabra en un sistema extensivo. Vamos a tener en cuenta también que la cabra tiene dos momentos, ¿sí? Un momento de cosecha y un momento de rumia. ¿Qué es el momento de cosecha y un momento de rumia? ¿Cuál es la rumia? Por supuesto, después que cosechó, la cabra va caminando en el campo, pega 4 o 5 bocados, traga, 4 o 5 bocados, traga. Después, ¿qué hace? La rumia, ¿sí? Regurgita esa comida del rumen a la boca, la mastica nuevamente, la mastica mejor, o sea, porque cuando la cosechó no la masticó, simplemente la arrancó y la tragó. La mastica bien, la muele bien, ¿para qué? Para que las bacterias que tienen en el rumen, con sus enzimas, puedan sacar de ahí los nutrientes. Ese proceso de cosecha y rumia no puede pasar más de las 12 a 14 horas. Si pasa más de las 14 horas, la cabra entra en lo que se llama fatiga de masticación. ¿Qué es la fatiga de masticación? Se cansan los músculos maceteros y la cabra no puede masticar. Por lo tanto, si yo tengo una cabra que va a cosechar durante 12 horas, apenas se le quedan 2 horas para la rumia. Y si la cabra no rumia lo que cosechó, ese alimento no se aprovecha. Tengan en cuenta esto porque es muy importante, porque uno dice, no, pero yo veo que la cabra, sí, estuvo 10 horas en el campo comiendo, ¿sí? Y ahora, ¿en qué momento va a rumiar? Pero el tema de la rumia no es porque no quiere. El problema de la rumia es porque como todo músculo se fatiga, y cuando se fatiga el músculo, la cabra no puede rumiar. Estas son cuestiones a tener en cuenta muy bien cuando uno programa, ¿sí? ¿Dónde voy a poner a mis animales? Como parte de la alimentación, tenemos lo que se llama la suplementación estratégica. ¿Qué es la suplementación estratégica? Es, por ejemplo, hay un momento del año que yo sé que tengo una carencia de determinado elemento, entonces yo le voy a tener que suplementar a mi cabra ese elemento. Por ejemplo, nosotros en la época seca, ¿sí? Sea cuando sea, porque la época seca algunos de ustedes la tienen en verano, otros como nosotros la tenemos en invierno, en la época seca hay déficit de proteína. En todos los elementos hay déficit de proteína, lo cual significa que nosotros en la época seca vamos a tener que arrimarle a mi animal proteína. Esas son cuestiones que va a ocurrir siempre, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta justamente cuáles son las épocas de carencia para ver con qué suplementamos nuestros animales. También cuando yo digo, vamos a ver después cuando damos manejo regenerativo, que cada campo tiene una capacidad para tener determinada cantidad de animales, pero resulta que si yo quiero tener más animales de lo que mi campo me permite, tendré que suplementar a los animales. Caso contrario, los animales se van a alimentar muy mal. Y finalmente ocurren lugares donde no es posible hacer un manejo ordenado del pastizal natural, porque no hay alambrados, porque se mezclan los hatos, y yo la única manera que tengo de mis animales estén en buena condición corporal es que yo les dé un suplemento. Acá vamos a ver un ejemplito, ¿sí? De un trabajo que hicimos hace mucho en La Rioja, donde tenemos cabras que se suplementaron las cabras con alfalfa y maíz. El grupo del medio son cabritos de cabras que no se suplementaron, y el tercer grupo son cabritos que se suplementó el cabrito a la tetada de la tarde, en lugar de mamar de la madre, se mamaban de una botella. Y fíjense que cuando vemos los cabritos, hijos de cabras que recibieron suplemento, fueron los cabritos que mejor peso tuvieron, la columna de la izquierda. Fíjense que a los 35 días ya tenían arriba de los 8 kilos,
normalmente se venden a los 40, 45 días con 8,5 kilos, 9 kilos. Mientras que los otros 3 grupos no alcanzaban a tener. Ahí estamos viendo que la suplementación estratégica fue efectiva para ese tipo de manejo. Este es un trabajo reciente, esto lo publicamos hace 6 meses. Este es un trabajo donde normalmente, creo que comenté varias veces, trabajamos en investigación participativa, trabajamos con los productores para resolver problemas de los productores, y el tema era cuándo hay que suplementar. Y hay un concepto que todo el mundo suplementa en el último tercio de gestación. Y nosotros creíamos que no era lo ideal. Entonces hicimos un ensayo donde ponemos en la columna de la izquierda, dice animales suplementados en el segundo tercio, en la columna del medio, animales suplementados del tercer tercio, que es lo que normalmente se hace, y el grupo de la columna de la derecha, G3, son animales testigos, o sea que no se lo suplementó, ¿sí? Se lo dejó en el campo así. Fíjense los pesos de las hembras, de acuerdo al momento de suplementación. Y si vemos al final del periodo, ¿sí?, la diferencia entre la aparición y el destete, vuelvo a repetir, en Argentina son como máximo 60 días, fíjense que las cabras que se alimentaron en el segundo tercio, perdieron apenas 3 kilos, la del tercer tercio 4 kilos, y la de los testigos perdieron 5 kilos. Esto nos estaba diciendo que algo hay para suplementar en el segundo tercio de gestación y no en el último tercio de gestación. Aquí qué pasó con los cabritos. Al final lo que nos interesa es los cabritos porque es lo que yo vendo y lo que el productor recupera como dinero. Y fíjense que pasó exactamente lo mismo. Los cabritos, hijos de madres suplementadas en el segundo tercio, se vendieron con 10 kilos, casi 10 kilos y medio. Los suplementados en el tener tercio con 9 kilos y medio, y por supuesto los no suplementados se vendieron con 8 kilos. Esto no estaba diciendo que si tengo que suplementar, porque voy a gastar dinero, ¿cuándo tengo que hacerlo? En el segundo tercio. Ya vamos a verlo. Momento de entrar en servicio. El momento ideal para una cabra es que su condición corporal es 2,5, 2,75. Tengamos en cuenta que esto es diferente a la oveja, y vamos a ver por qué. Porque la cabra no hace depósito graso subcutáneo. Hace un 25 o un 30% de depósito graso subcutáneo, pero del 60 al 70% de su reserva de grasa está intraabdominal. A diferencia que pasa con la oveja, que fija el 70% de la grasa en subcutáneo, ¿sí?, y 30% nada más que intraabdominal. Por supuesto que en la cabra tenemos la opción de hacer el condición corporal en la fase, digamos, esternal, ¿sí? Podemos hacerlo en el esternón, que en la cabra puede ser más sencillo y puede ser más correlativo que hacerlo a nivel lumbar, ¿sí? En el esternal es mucho más correlativo. Condición corporal, una cabra en condición corporal 1,5, por supuesto que esa cabra no se puede poner en servicio bajo ningún concepto, esa cabra va a abortar. Recuerden que la cabra tiene como ventaja que ante una crisis alimenticia en la gestación, no entra en toxemia de la preñez como la oveja, simplemente aborta. Una condición corporal 2,5 nos da una cabra en una buena condición corporal para entrar en servicio, y una cabra en condición corporal 3 es una cabra quizás un poco gorda. Muchas veces ocurre que una cabra en condición corporal 3 o 3,5 es una cabra que viene de un año de no haber parido. Entonces tiene una condición corporal extrema y muy buena, pero esa cabra del año pasado no me parió. Por eso está en esa condición, porque guardó sus reservas grasas. ¿Cómo vemos la nota de reserva de grasa? A nivel lumbar, ¿sí?, de 0 a 5, es una cuestión de tacto, es una cuestión subjetiva, ¿sí? Nadie puede decir porque yo lo digo y es así, no, es subjetivo. Cada uno tiene un concepto cuando toca. Yo tengo conocidos que decían esta cabra tiene 2,25, 2,30, y a mí me llamó la atención porque, bueno, es la sensibilidad de la mano de él. Entendamos que el ideal, la nota es por arriba de 2, por debajo de 3. Eso era la raza a nivel lumbar, y a nivel pectoral, estas son las notas que tenemos que tener, ¿sí? Y lo ideal, como vemos en la foto, es entre la cabra de nota 2 y la nota 3. La nota 4 y 5 ya son muy elevadas, son cabras muy gordas. ¿Qué pasa con la cabrilla en el primer servicio? No hay un peso, no es 25, 35, 45 kilos. La cabrilla se le hace el primer servicio cuando tiene el 65% del peso adulto para la raza. ¿Qué indica esto? Que no es el mismo el peso primer servicio de una cabra criolla,
de una murciano granadina, de una Saanen o de una Nubian, ¿sí? Va a variar de acuerdo al peso de la raza. En el caso nuestro, de las cabras criollas, que pesan entre 43 y 47 kilos, con que el animal tenga 25 o 27 kilos, es suficiente para entrar en servicio sin arruinar el crecimiento de la cabrilla. Este es un estudio que hicimos justamente en eso. Si ustedes ven, la columna de G1 del grupo de la izquierda son cabrillas que se esperó hasta que tuvieran el peso ideal, 26 kilos, mientras que el G2, el otro grupo, fueron cabrillas que entraron en servicio en el primer celo fértil, entre los 5 y 6 meses. Las otras entraron en servicio entre los 8 y 9 meses. Vemos acá, fíjense fundamentalmente los pesos, ¿sí?, que tuvieron las cabrillas que fueron entrando en servicio cuando correspondía en un servicio productivo útil, llegaron a aumentar casi 9,5 kilos, mientras que las otras pero sí aumentaron 6 kilos. Esto se iba a traducir, fíjense, el índice de aparición, 0,9 contra 0,7, y la prolificidad, 1,43 contra 1,14. Aquí lo que nos interesa a los cabritos. A los 30 días, los cabritos que venían de las cabras que entraron en servicio en el momento ideal, ¿sí?, productivo, pesaron 7,5 kilos a los 30 días, mientras los otros pesaron 5,5 kilos. Son 2 kilos de cabrito. O sea, realmente hay una diferencia muy importante en esto de ver en qué momento de la alimentación yo pongo a mis animales. Esto es en aquellas regiones, como en el norte de Argentina, donde la cabra pare en 2 épocas del año. Tenemos una época de parición en otoño, otra época de parición en primavera, y vemos que las hembras que paren en otoño siempre tienen mejor peso que las que paren en primavera. Y esto depende exclusivamente de la alimentación. Las hembras que paren en otoño vienen de una primavera-verano en nuestra región, con buenas lluvias, con abundante vegetación, con vegetación de buena calidad. La hembra hace muy buenas reservas y es capaz de tener un peso realmente mucho más alto que las paridas en primavera, que vienen de un servicio generalmente ya de otoño, pasan el invierno, que en nuestra región es la peor época del año, ¿sí?, no hay vegetación, la vegetación que es toda fibrosa, y terminan, por supuesto, con un bajo peso al momento del parto, lo que se traducirá también en bajo peso al nacimiento del cabrito y bajo peso del destete del cabrito cuando vemos producción de carne. Acá tenemos un poco la dinámica de cómo se mueve el peso de las cabras que paren en otoño a las cabras que paren en primavera en nuestra región. Esto es, nosotros tenemos acá en la zona donde yo trabajo hoy en día, una cuestión que se llama veranada. Veranada es subir a las cabras en verano a la alta montaña, aprovechar los pastizales de altura, y se dejan descanso los pastizales de la zona baja. Zona baja para nosotros son 1.800 metros, zona alta son 3.400, y acá vemos la foto, ¿sí?, cómo evoluciona el peso de la cabra. Si la veranada, esto de subir las cabras a la cordillera, aprovechar esos pastizales de altura que ustedes ven en la foto, ¿sirve o no sirve? En la fotito de abajo, si ustedes ven un corral hecho de ramas, ¿sí?, y si cuentan y pueden contar, hay aproximadamente unas 3.200 cabras. ¿Sí? Es uno de los piños caprinos más grandes que tenemos en la República Argentina. Y fíjense, ¿sí?, el peso inicial de la cabra que hizo veranada, que aprovechó el pastizal de altura, con respecto a la que no aprovechó, y lo que nos interesa siempre a nosotros es cómo termina el ciclo. Fíjense que las que terminaron el ciclo perdieron 3,5 kilos, y las que no hicieron veranada perdieron casi 6 kilos. ¿Por qué nos interesa que cuando termine el ciclo? Porque nosotros tenemos que tener preparada la cabra para el próximo ciclo. Y para el próximo ciclo yo necesito una cabra que esté en muy buenas condiciones. Para eso necesito esta alimentación. Esto nos dio a entender que la veranada que los productores hacían históricamente, realmente la hacían porque sabían lo que hacían. La cabra, cuando sube la cordillera, aprovecha esos pastos que se generaron durante la primavera-verano con las nieves del invierno, y a su vez dejan en descanso los pastizales de abajo. O sea, es un rotamiento, ¿sí?, de pastizales empírico que funciona perfectamente bien. Y fíjense, cuando vemos el efecto positivo que tuvo, fíjense, las cabritos, hijos de las cabras que hicieron veranada, que se alimentaron de los pastizales de arriba en el verano, las cabras tuvieron casi un cabrito por cabra por año, mientras las otras llegaron nada más que a 0,6 cabritos por cabra por año. Cuando vemos los cabritos, fíjense, las crías de las cabras que se hicieron veranada se vendieron con 10 kilos y las otras se vendieron con 8 kilos. 2 kilos de diferencia. Calculo ustedes, en un hato normal de 700 animales a 2 kilos, son 1.400 kilos. Póngale un precio a los 1.400 kilos
y van a ver la diferencia de dinero que ganó el productor por hacer comer los animales el pastizal natural de arriba y dejar en descanso los de abajo. Llegamos ya prácticamente a la última diapositiva, y esto vamos a hacer un repaso general de lo que vimos hoy. Quizá lo vimos muy rápido, pero bueno, el tiempo nos permite hacer esto. Después tenemos todas las consultas que ustedes quieran. Recuerden que mantenimiento era 1, ¿sí? Y recuerden que mantenimiento era la cabra que está encerrada en una jaulita metabólica, que no camina, que no crece, que no gesta, que no lacta, que no tiene que salir a buscar su comida, ¿sí? Que está a temperatura y humedad controlada, en un laboratorio, en una escuela de veterinaria, de agronomía, de zootecnia, de quien la estudie. Eso es mantenimiento, es 1, el valor 1. Recuerden todo lo que era valor 1 que lo vimos en la diapositiva. Cuando sacamos esa cabra de esa situación 1 y lo ponemos en situación real de producción, la llevamos al campo, la cabra tiene que caminar para buscar su comida, tiene que defenderse del clima frío, tiene que defenderse del clima caliente, tiene que salir a buscar agua, ¿sí? Empieza a caminar, empieza a gastar energía. Ese 1, ese valor 1, tenemos que aumentarle entre un 10 y un 20%. ¿En función de qué? De que la cabra ya no está en esa jaulita, en ese ambiente controlado, y la sacamos a una situación real. Mientras la cabra está vacía, o sea, no está gestante, o está en el primer tercio de gestación, es como si estuviera en la situación real de producción. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que en ese momento el feto se desarrolla aproximadamente un 5% de su peso total, por lo tanto es muy chiquitito, ocupa muy poco lugar en el útero, y ese útero realmente permite que el animal consuma, permite que el rumen se distienda y pueda cargar comida, y entonces lo que tenemos que darle es igual que en la situación real de producción. Cuando pasamos al segundo nivel de gestación, ya en el tercio medio de la gestación, ya el requerimiento aumenta, porque aumenta los requerimientos que tiene ese feto en crecimiento, que ya se va a crecer más o menos entre un 20 y un 25%. Por lo tanto, tenemos que aumentar nosotros un 20 o un 30% los requerimientos que tiene esa cabra. Llegamos a la última fase de gestación, la gestación 3, y ahí se desarrolla el 75% del feto. El feto ya ocupa todo su espacio, ni le cuento cuando son mellizos, y ni que hablar cuando son trillizos. Pero ya con los mellizos es suficiente. Piensen ustedes un útero cargado en la última fase de gestación, cargado con dos cabritos, más los líquidos, más todos los lóqueos que hay, más la bolsa y todo lo demás, el espacio que ocupa en el abdomen, cómo comprime al rumen que tendría que tener comida, que prácticamente no le permite al animal consumir. Sin embargo, los requerimientos de esa cabra son de un 75% más de lo que tenía cuando estaba en mantenimiento. Piensen, sí, piensen, imagínense, ustedes son una cabra, inclusive los hombres, los varones, pensemos, ¿sí? ¿Qué pasaría si tuviéramos ese útero con dos cabritos que cada uno pesa 2,8 kilos, tenemos 6 kilos, más todo lo que más, tenemos 12 kilos en el útero que me van a comprimir al rumen y que me van a quitar espacio en la cavidad abdominal para que el rumen se pueda distendir. Llegamos a la lactación. Y en la lactación, si bien la cabra ya parió, si bien el rumen ya tiene espacio de entenderse porque el útero se achicó, los requerimientos, recuerden que dijimos que la lactancia era el mayor requerimiento que había, la lactación tiene 100% más de requerimiento de lo que tenía el mantenimiento. Por lo tanto, sin mantenimiento, la cabra necesitaba 2 megacalorías por día, acá van a estar 4. Y piensen que 4 kilos de megacaloría tendría que estar consumiendo casi 2 kilos de maíz. Y hablo de maíz porque el maíz es el mejor energético que hay. Y si yo le doy a una cabra 2 kilos de maíz, la mato por acidosis láctica débil. Así sencillo. Aparte, recuerden que si le tengo que dar yo 2 kilos de maíz, tengo que darle a su vez 6 a 7 litros de agua. No le cabría en el rumen. Esta es la razón por la cual normalmente, por más que la suplementemos en el último tercio de gestación, la cabra después de la lactancia, ya sea para producir carne o para producir leche, termina como cabra flaca. Este es el problema así sencillo, es un problema de
tamaño y espacio en el rumen, porque por más que yo le dé de comer a la cabra los últimos 20 días, 30 días, 50 días de gestación, ese útero que está completamente ocupando el abdomen, va a ser casi imposible permitirle al rumen distenderse para cargar comida. ¿Hay una estrategia? Sí. Recuerden la estrategia que vimos en esa lámina del segundo tercio de gestación. ¿Y por qué creen ustedes entonces que la importancia está en el segundo tercio de gestación? Por una cuestión muy sencilla. El rumen, sí, puede consumir más comida de lo que debería comer, porque todavía el útero no está completamente desarrollado. Dijimos, recuerden que el cabrito pesaba nada más que el 25% de su desarrollo, lo cual le permiten al rumen consumir, cargar mayor cantidad de comida, expandirse más en el abdomen y tener reserva, formar reserva. A su vez, en ese momento tenemos una cuestión fisiológica muy buena. Se segrega la gonadotrofina coriónica. Es una hormona que segrega la propia placenta y que permite fijar grasas. Esas grasas se fijan como reserva y van a ser las grasas que el animal va a utilizar como energía la última parte de la gestación y durante la lactancia. Esta es la razón por la cual la estrategia de suplementación no está en el último tercio, sino está en el tercio medio. Por otro lado, recordemos que la cabra es un rumiante. Recordemos que no alimentamos en forma directa a la cabra. Recordemos que alimentamos a la cabra a través de sus bacterias. Y la cabra necesita por lo menos entre 25 y 35 días para que esas bacterias del rumen funcionen. No es como un cerdo, por ejemplo, o como un perro, como un caballo que está en flaco, yo le doy una excelente alimentación y en 5, 7 a 10 días va a tardar, el animal recupere su estado. No es así con la cabra. La cabra va a tardar por lo menos entre 25 y 35 días en recuperar el estado. Por lo tanto, si yo a mi cabra la empiezo a suplementar después del parto, durante la lactación, lo único que voy a lograr tener es que esa cabra va a estar muy bonita, pero no me va a transformar esa energía en leche, porque el cabrito, en el caso nuestro, ya lo destetamos. Como de costumbre, muchísimas gracias por estar ahí. ¿Sí? Tito, otra vez, que pide lo de costumbre, que pide es, por favor, no me dejen solo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a el tema de las preguntas para aquellos que tengan alguna pregunta, alguna consulta, y si sabemos, la responderemos, y si no, diremos buen tema para una tesis. No sé si hay alguna pregunta. Las vamos a ver acá en el tema de las preguntas para aquellos que tengan alguna pregunta, alguna consulta. Y si sabemos, la responderemos. Y si no, diremos buen tema para una tesis. Muy buenas tardes, Patricio y amigos. Hola, todos. José Carlos. Buenas tardes por estar ahí. Todas las partes que Gracias. están conectados, que no todos saben, ustedes están por YouTube. Yo llevo tomando registros, sí, señor. Si hay preguntas, entonces ya vamos a... Bueno, veo una pregunta que dice qué relación tienen los hongos en el rumen, en la nutrición caprina. Entendamos que tanto los hongos como los protozoos son los hongos forman parte de las levaduras, y las levaduras son las encargadas de formar fundamentalmente las vitaminas B y del grupo B y del grupo C. ¿Sí? Esa es la función muy importante que tienen el tema de las levaduras o los hongos dentro de lo que es la flora ruminal, la microflora y microfauna ruminal. Una pregunta que dice qué relación tiene... Mr. Julio pregunta, en cuanto a la ingesta caprina, a medida que hay buen clima y existe una buena pastura, ¿la proporción de ingesta en relación al arbusto cambia? Sí. Normalmente, en la época de buena producción forrajera, en la época de lluvia, en la época húmeda,
disminuye el consumo de arbustos y aumenta el consumo de gramíneas. Sin embargo, siempre el consumo de arbustos es superior al de gramíneas. El problema que tienen las gramíneas fundamentalmente es que su ciclo vegetativo es muy rápido. Por lo tanto, pueden pasar de tener en la época de rebrote 10-12% de proteína, o un poco más, en algunos casos hasta 20%, pero en la época de latencia vegetativa tienen 2-4%. En el caso de los arbustos, ese ciclo es más rápido, ¿sí? Es mucho más amplio. Y, por ejemplo, en pleno invierno, en pleno época de reposo vegetativo, o sea, cuando la planta no está en crecimiento, sería en la época seca, una gramínea tiene del 2-4% de proteína, mientras que un arbusto puede tener entre el 12 al 14% de proteína. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, cuando veamos manejo racional, como lo llamo yo, del pastizal, donde vamos a ver la ingesta caprina, cómo va a ir variando, ¿sí? La calidad de lo que come, y vamos a ver, por ejemplo, que la cabra, que dijimos que era un animal muy selectivo, en plena época de menor calidad de forraje, está consumiendo entre un 10 y un 12% de proteína, mientras que los bovinos están consumiendo entre un 2 y un 4%, porque consumen exclusivamente gramíneas. Y lo que hace la cabra es seleccionar dentro de lo que come elementos que tengan buenas proporciones de proteína. Rafael Moraf pregunta en qué momento es recomendable complementar la sal mineral y en qué momento no. Mirá, tu nombre era Rafael. Rafael, normalmente los animales no se autointoxican, ¿sí? Los animales se intoxican cuando le damos un pasto tóxico y el animal lo va a comer porque realmente tiene hambre y no tiene otra cosa para comer. Ese es un principio. En cuanto a la suplementación, yo normalmente le recomiendo a los productores poner un saladero. La cabra es un animal que le gusta la comida salada, es el animal que más comida salada y amarga acepta. Por lo tanto, yo siempre digo poner un saladero. La sal común, me imagino que en todos los países es relativamente barata. La sal común, sí, la sal que uno saca de la salina. Entonces, el saladero es libre de acceso a los animales. Lo que sí recomiendo, como dije, es un bloque con los minerales que yo sé que en mi establecimiento son deficitarios en el suelo, por lo tanto son deficitarios en la planta. Eso sí recomiendo poner un bloque y cuando se terminó poner otro. Si el animal lo va a comer es porque lo necesita, si no, no lo va a comer, no hay ningún inconveniente. No recomiendo nunca minerales inyectables. ¿Por qué? Por un principio real. Cuando usted compran un mineral inyectable, compran un frasquito, compran una jeringa, compran una aguja, un papelito, una cajita, y tienen que pagar por todo eso. ¿Sí? Y ese elemento que usted inyectable, calcio, fósforo, el que comúnmente inyecta la gente, está circulando en el organismo entre 48 y 72 horas y después desaparece. Ustedes deberían inyectarle nuevamente. Por lo tanto, lo mejor que hay es ponerle bloques minerales o minerales en harinas disponibles a los animales para que los animales se sirvan en los momentos que el animal requiere y los necesita. Si no lo necesita, el animal no va a ir a consumir. Eso sí, si uno pone saladero de sal común, es recomendable que tenga buena disposición de agua, ¿sí? Porque el animal necesita balancear justamente, hacer el balance hidromineral en función de la cantidad. Cuanto más sal come, más agua va a tomar. Sara Castellanos pregunta a qué edad aproximadamente debería mi cabra llegar al 65% del peso adulto. Eso va a depender de la alimentación que vos le des a tu cabra. Normalmente en un sistema de alimentación racional, o sea que yo estoy alimentando mis animales con una calidad forrajera que corresponde a lo que el animal necesita, generalmente entre los 8 y 10 meses el animal está entre el 65% de su peso, del peso adulto de la cabra. Normalmente nosotros en nuestras regiones no recomendamos el servicio en el primer celo fértil. Normalmente en el primer celo fértil la cabra todavía no ha alcanzado el 65% y si queda preñada, pues entonces perderá velocidad de crecimiento y al perder velocidad de crecimiento será una cabra adulta más liviana, sus crías serán más livianas y en nuestra región todo cabrito que nace con peso vivo por debajo de los 2,1 kg, la posibilidad de morirse es altísima.
Por lo tanto, recomendamos, ¿sí?, esperar hasta los 8 o 10 meses en nuestras regiones. Todo dependerá de la raza que vos manejes, ¿sí?, del peso vivo que tiene que tener esa cabra. En la locución lo mencioné, que no hay un peso determinado. Generalmente hay muchas bibliografías que dicen hay que esperar que tenga 35 kilos. Hay cabras en el mundo que tienen 35 kilos cuando son adultas, porque ese es el peso de esa raza. Por lo tanto, si el peso adulto es 35 kilos, yo a los 20 kilos ya podría hacerle servicio. El tema es que la estrategia del 65% es que le permite a la cabrilla crecer sin sacrificar su peso adulto. Eso es lo fundamental. Bueno, Francesca me pregunta sobre, bueno, no viene al caso, pero sí, mujer rural. Apoyo económico, asociaciones. Bueno, en Argentina hay 2 regiones, que eso después podríamos comentarlo, pero bueno, en líneas generales, la región centro-norte del país, donde los hatos son relativamente chicos, el promedio total son 124 cabras, son generalmente manejados por mujeres, mientras que en la región donde yo vivo ahora, el promedio son 780 y lo manejan los hombres. Las mujeres son tan interactivas como los hombres. En el caso, cuando yo trabajé en el norte, la jefa, si vamos a decir algo, la puntera, la que llevaba la voz de mando en la región, era la niña Rogelia Rojas, ¿sí?, que era la productora fundamental. Yo trabajé con una fundación que se llamaba justamente Fundación Mujer Rural, donde aprendí, y lo digo la verdad, aprendí que la mujer, aparte de trabajar en las cabras, tiene que la tarea del hogar, tiene la tarea de los niños. Por lo tanto, las estrategias de trabajo eran respetar esos horarios y ir al corral a trabajar con la mujer en el momento que sabíamos que ella estaba destinándole ese tiempo al corral, ¿sí? No podíamos ir nosotros en otro momento porque a media mañana tiene que preparar la comida, a media tarde tiene que mandar a los niños al colegio. Por lo tanto, nosotros teníamos que aprovechar el momento en que ella está en el corral y aprendí, mejor dicho, lo vuelvo a repetir, aprendí a través de sociólogos rurales que yo debo respetar los horarios de ellos y no ellos los míos. Alondra Cel 1 pregunta si esa suplementación en segundo tercio de gestación podría ayudar a prevenir los casos de toxemia en gestación. Sí, sí, justamente el tema es este. El tema está de que el animal, a ver, yo voy a ser sincero, yo nunca pude salvar un animal en toxemia de la gestación, nunca. Nunca salvé ninguno. He ido al campo 1000 veces, puse borogluconato de sodio, puse todas las cosas que conseguía para poner, y soy sincero, quizás yo sea un fracaso, pero nunca pude sacar un animal de una toxemia de la preñez. La mejor forma de evitar la toxemia de la preñez es que el animal entre en servicio como mínimo con 2,5 de condición corporal, y si yo tengo la posibilidad de suplementar en el segundo tercio, estoy seguro que ese animal va a llegar a un parto y a una lactancia normal sin ningún inconveniente. Lo tenemos hecho un estudio hasta económico, si ustedes quieren, ¿sí? Y se los voy a decir ya que me lo preguntan. En Argentina hoy en día se vende un cabrito en 12.000 pesos. Yo tengo que invertir 1.600 pesos para suplementar a mi animal con 300 gramos de alfalfa y 250 gramos de maíz por 50 días y me garantizo un cabrito de 15.000 pesos. ¿Qué? Le doy números, con números, o sea, si es importante o no hacerlo. Fíjense si es importante no hacerlo. Usted no quiere hacerlo, no lo haga. El cabrito es suyo, la cabra es suya, la plata es suya, no cabe ninguna duda. Nosotros mostramos datos, como voy a repetir, de investigación participativa, hecho en el campo de los productores, donde sabemos que si usted gasta 1.600 pesos, garantiza vender un cabrito de entre 12.000 y 15.000 pesos. José Palacio pregunta sobre la implementación de aceites vegetales en la dieta para reducir la deficiencia energética. Mira, nosotros no tenemos buena experiencia con los aceites vegetales. Los aceites vegetales son todos aceites en líneas generales que tienen alto porcentaje de ácidos grasos insaturados, pero cuando entran en el rumen se saturan. ¿Sí? Se saturan cuando entran en el rumen. Por otro lado, las bacterias ruminales no tienen ninguna enzima que pueda degradar ácidos grasos. No tienen capacidad de degradar ácidos grasos. Todo lo que puede pasar es que ese aceite o ese ácido graso pase y sea absorbido en el intestino delgado, como se absorbe cualquier grasa, cualquier triglicérido. Para ello, entonces, tendríamos que tener las enzimas propias del aparato digestivo para que degraden ese ácido graso y llegue finalmente a ser absorbido
en el intestino delgado. No tenemos experiencia y fundamentalmente los aceites vegetales, primero, nosotros vivimos a 1400 kilómetros donde se producen, por lo tanto es costoso, y por otro lado, si ese aceite vegetal se puede utilizar para el consumo humano, nosotros preferimos que se destine a consumo humano porque nuestras cabras, como dije anteriormente, consumen elementos muy baratos, naturales y que no compiten con el humano, por lo tanto me permite hacer una producción realmente altamente rentable. Eduardo Maraboto dice, entonces debe iniciar la suplementación a los 60 días después de la monta. No, tercio medio. Vos tenés que la gestación dura 150 días. ¿Sí? Vos tenés 50 días de primer tercio de gestación, 50 días tercio medio, 50 días de último tercio. Nosotros recomendamos es 50 días digamos, si vos calculás, vas a tener que hacerlo 50 días después que hiciste servicio, ahí empezás a suplementar. Nosotros suplementamos ¿por cuánto? Por 50 días. Ese es el cálculo que hacemos. Suplementamos en ese tercio medio. O sea que serían 50 días después del servicio. Nuri Puerto pregunta, ¿las producciones son en pastoreo? ¿Considera que a las cabras le hace falta el ramoneo? No le hace falta el ramoneo. Si yo tengo, a ver, voy a poner mis cabras en una pradera, comerán lo que encuentran en la pradera. Lo que pasa que si yo tengo arbustos que crecen de manera natural, ya tengo un ahorro en el consumo de alimento, no tengo que pagarlo ese alimento. Vamos a ver la clase que viene, cuando vamos a ver lo que es manejo racional, cómo yo puedo producir a costo cero, sin tener que gastar en alimento. Cualquiera de los que están del otro lado, que tiene un sistema intensivo, se va a dar cuenta que el mayor costo que tiene un sistema intensivo es el alimento. Llega a ser hasta el 70-75% del costo total que tengo en un sistema intensivo. Si yo en un sistema extensivo de pastoreo tengo arbustos, que es lo que ocurre en líneas generales, y el animal aprovecha bien esos arbustos, pues mi costo de alimentación es cero. Y eso es lo que queremos entender, hacer un manejo regenerativo lo más barato posible para que la mayor renta le quede al productor y no al intermediario. Pero entendamos que la cabra por naturaleza tiende a comer ramones, tiende a comer brotes de árboles y arbustos. Esa es su naturaleza. ¿Sí? Esa la cabra lo va a hacer siempre. Si la cabra no existe eso, no lo tiene, pues entonces comerá lo que encuentre. Esto es lo que pasa, por ejemplo, las cabras que están en sistemas intensivos. Una cabra en un sistema intensivo va a comer lo que le den. No es lo que naturalmente hubiera elegido. Esta es una cuestión que lo van a ver con la doctora Aida cuando vean bienestar animal, lo que empieza a ocurrir hoy en día cuando los mercados empiezan a tener ciertas exigencias. ¿Sí? Y lo van a ver en el capítulo bienestar animal. Jorge Blas, sí, lo que vos preguntás, en Argentina el sistema caprino por excelencia es productor de carne de cabrito, animales lechales de hasta 56, 60 días como máximo. Hay algunas lecherías, bastantes, habrá, no creo que lleguen a 10, 15 lecherías caprinas. El queso de leche de cabra no es un producto en Argentina muy estimado. A la gente en sí no le gusta un queso que es un queso fuerte, un queso áspero, un queso, digamos, de leche de cabra. No están acostumbrados en Argentina. Sé que los modelos productivos en Argentina, no voy a decir el 100% porque dije que hay algunos, pero te garantizo que el 98% o más de los sistemas productivos en Argentina de cabra son todos destinados a carne. Mario Alfredo Marín pregunta, ¿en los casos de un sistema semiestabulado hay una variación considerable respecto al libre pastoreo? No, es lo mismo, exactamente lo mismo. Vos tenés que tener en cuenta que el pastoreo es el aprovechamiento de recursos que son baratos, o por lo menos son menos caros que un recurso que vos le vas a dar a un animal estabulado. ¿Por qué? Porque el animal estabulado no solamente el pienso que vos comprás tiene un tratamiento industrial. Ese tratamiento industrial encarece el producto. ¿Qué es un tratamiento industrial? Por ejemplo, si yo tengo una alfalfa y la cego, metí un tractor. Ese tractor es
es un tratamiento industrial. El combustible del tractor, amortizar es el tractor, el trabajo de que va del tractorista arriba del tractor, te lo van a cobrar. Si yo aprovecho, ¿sí?, un recurso forrajero que crece sin necesidad de un trabajo mecánico y que el animal lo come en forma directa, por ejemplo, ustedes en Centroamérica y en Colombia, ¿sí?, el botón de oro, la leucaena, la mora, ¿sí?, la morera, todas estas especies que ustedes pueden implantar y que crecen y que pueden pastorear en forma directa, es un ahorro para el productor, ¿sí? Ese ahorro se va a transferir en mayores ingresos, porque si vos gastás menos y producís lo mismo, tenés un ahorro en ingresos. Por supuesto que hay regiones donde el déficit no es la proteína, el déficit es la energía, que es lo que suele ocurrir, por ejemplo, en Centroamérica y en el norte de Sudamérica. La deficiencia no está en la proteína, sino está en la energía. Entonces, ustedes tienen unos bancos de proteína extraordinarios, con un montón de especies forrajeras, porque tienen climas que colaboran, sobre todo, no estoy hablando en La Guajira, estoy hablando en las regiones donde hay otro tipo de precipitaciones. Tampoco ocurre en el cañón de Chicamocha, tampoco ocurre en la Mixteca de Oaxaca. ¿Sí? Pero en las otras regiones, en los sistemas semi-intensivos, si yo tengo la posibilidad de hacer un pastoreo, me voy a ahorrar una cantidad de dinero determinado porque ese alimento me va a salir mucho más barato. Les voy a contar un hecho que me pasó en España. Yo trabajaba con un productor, Francisco Abenza Buendía, en Campos del Río, en Murcia. Tenía un sistema de producción lechero con murciano granadina. Los animales estaban en un sistema de semiestabulación. Comían en el corral y todos los días salían entre las 8 y las 12 del mediodía, salían a pastar. En la zona de Murcia es un semidesierto, exactamente igual como puede ser la Guajira, o la Mixteca, o acá la Rioja en Argentina. Y entonces un día yo le pregunté, oye, don Paco, ¿para qué sacas a comer los animales si los animales no comen nada? Y él me decía, los animales que hacen ejercicio producen mejor cantidad y calidad de leche que los animales que se quedan siempre quietos. No trabajo en lechería, por lo tanto esto no lo pudo comprobar, ¿sí? Pero a don Paco le creo, porque no cabe duda que si para producir 1 litro de leche necesitamos movilizar 400 litros de sangre, mientras el animal hace más ejercicio, moviliza más sangre pasa por la glándula mamaria, mayor cantidad de leche se produciría. Es un principio, no lo estudié, esto habría que preguntarle a aquellos que estudian lechería si se ha estudiado esto y si esto realmente funciona así. Pero a don Paco le creo. Hugo Rafael Orozco pregunta, teniendo en cuenta la presión del rumen sobre la gestación, ¿se debe suministrar heno y no pasto fresco? Hablo por tercer tercio de gestación. Bueno, el heno para nosotros es pasto, ¿sí? El heno es pasto. Es exactamente lo mismo, porque el heno, ¿sí?, que tiene, si vos querés, 40-50% de agua, cuando el animal lo coma, va a tomar agua. Entonces, es lo mismo que come pasto fresco o que coma heno. Al final el animal va a tomar agua. Y el animal va a tomar agua en función de la cantidad de materia seca que consumió. Y podrá consumir, si vos me decís, bueno, pero va a consumir, digamos, 1 kilo de heno y va a consumir 3 kilos de pasto húmedo. Resulta que los 3 kilos de pasto húmedo va a tomar 1 litro de agua, mientras que por el kilo de heno va a tomar 3 litros de agua. Si vos haces la ecuación, al final son 4 kilos de todo, porque entendamos que lo que el rumen se llena, ¿sí?, tiene un limitante. Esto es como una botella. Si vos a la botella le podés poner la capacidad de la botella. El rumen tiene una capacidad máxima. En el rumen de la cabra es entre 6 y 8 kilos, no entra más. Sea de comida o sea de agua, o sea de la combinación de comida y agua, pero no entra más que eso. Por otro lado, ten en cuenta que todos los procesos fisiológicos en los animales ocurren en fase líquida. Por lo tanto, si el animal consume 2 kilos de materia seca y no consume agua, pues no va a funcionar nada, ¿sí? Debe funcionar en la fase líquida. Por otro lado, pensá que esas bacterias que están en el rumen, ¿sí?, tienen que eliminar una cantidad de enzimas, esas enzimas se diluyen en ese líquido y ahí es donde hacen la acción de romper las partículas y aprovechar todos estos nutrientes. Si no hay líquido, por supuesto, las bacterias no van a actuar. Entonces, es lo mismo que vos le des seco o le des húmedo, porque después el animal va a compensar y va a tomar la humedad de que no tenía el alimento húmedo que se lo diste en seco. Esto es lo que ocurre cuando damos pellet. ¿Sí? Yo utilizo mucho el pellet de alfalfa como suplemento. Ahora, le recuerdo al productor que tenga disponible agua, porque el pellet tiene 90-92% de materia seca. Entonces prácticamente no tiene humedad. Entonces recuerde que tiene que tener una buena disposición de agua, porque tiene que humedecer.
Por otro lado, la rumia, si el alimento no está bien impregnado en líquido, el animal no puede rumiarlo, porque no puede volverlo del rumen a la boca si está seco. Tiene que volverlo una fase líquida para poder rumiarlo mejor y deglutirlo otra vez. Por lo tanto, el agua siempre va a estar presente y el animal la va a tener que tener el agua permanentemente. José Ramos pregunta si el 100% del consumo de proteína en la dieta diaria no afecta al animal un incremento de ácido úrico. No, estamos hablando de rumiantes. Estamos hablando de rumiantes. Recordamos lo que dijimos recién. La proteína que entra al rumen, las bacterias a través de enzimas, le sacan el factor nitrógeno que tiene la proteína y ese nitrógeno lo usa la bacteria para producir su propia proteína. Por supuesto que algo de proteína va a pasar, ¿sí? Proteína pasante va a pasar al intestino delgado para comportarse como se comporta en cualquier especie animal. Pero la mayor cantidad va a ser desaminada, se va a sacar el grupo amino, el grupo nitrógeno, lo va a sacar la bacteria del rumen para aprovecharlo ella para hacer proteína bacteriana. Y recordad que la proteína bacteriana es mucho mejor que la proteína alimenticia. Por otro lado, sí es verdad que yo no puedo darles grande cantidad de, por ejemplo, a ver, yo puedo darle a mi animal un nitrógeno no proteico. Como por ejemplo, urea, es un principio, biuret. Son elementos que hay en la naturaleza que son de alto contenido de nitrógeno. Pero tiene un limitante. ¿Sí? Esa limitante es que determinada cantidad de ácido úrico en el rumen sí se vuelve tóxico. Pero eso sí yo se lo suplemento. Si el animal lo va a sacar por su alimento propiamente dicho, no le va a pasar absolutamente nada. Nurit Puerto pregunta si el consumo de sal mineral en el último tercio de gestación puede causar abortos o partos distóxicos. No, en primer principio, la sal como un mineral, el animal la va a tomar si la necesita, si no, no la va a tomar, como primera medida. Como segunda medida, los abortos se producen generalmente por falta de energía. ¿Sí? ¿Qué falta? Falta glucosa, el animal empieza a degradar la grasa para aprovechar esa energía, de esa grasa se forman los famosos cuerpos cetónicos y de ahí viene la cetosis, ¿sí? Cetosis de la preñez, porque son ácidos acéticos y cuerpos cetónicos circulando en sangre que son tóxicos. Y generalmente la cabra cuando produce aborto, sí, aborto alimenticio, es porque no está comiendo la cantidad de energía suficiente y la cantidad de proteína suficiente. Tiene un mecanismo natural de defensa que es abortar. Difícilmente la cabra entra en toxemia de la preñez, como si entra fácilmente la oveja, ¿sí? La cabra no entra. Pero todo esto se soluciona muy sencillo, es poniendo en servicio una cabra con buena condición corporal y nutriendo la cabra como corresponde en primero y segundo tercio de gestación. El parto distóxico, Nuri preguntaba esto también, el parto distóxico generalmente no se produce por problemas. Se puede producir por problemas alimenticios, más aún en cabras viejas, porque no tienen fuerza para provocar el parto. Los partos distóxicos se suelen producir cuando hay dos cabritos y la cabra no puede parir los dos, o cuando alguno de los dos cabritos viene cruzado o viene al revés. Entendemos que los partos se producen siempre con las patas delanteras y la cabeza entre medio de la pata en forma de flecha. Si no viene así, generalmente se traba y puede ocurrir partos distóxicos. La cabra es un animal que tiene altos niveles de defensas. Yo he hecho cesáreas a campo con un cuchillo común y suturando con un hilo común, una bestialidad, pero así las hago en el campo porque no hay otra forma. Y la cabra generalmente se salva el cabrito, se salva la cabra. Recomiendo a esa cabra no ponerla de vuelta al servicio, pero por lo menos salvamos al cabrito y salvamos a la cabra. Jorge Luis Ortiz dice, los sistemas estabulados son muy costosos, tampoco hay apoyo al sector. Bueno, ¿qué es costoso? Sí es costoso, ¿sí? Es costoso más aún hoy en día, pero es costoso justamente porque lo que estamos dando de comer son alimentos que compiten con el humano. Si yo le voy a dar de comer a una cabra soja o soya, o le voy a dar de comer maíz o cualquier cereal, ya sea avena, centeno, el que fuere, estoy compitiendo con el uso humano. Y al estar compitiendo con el uso humano va a provocar que tenga que correr a precios del mercado. Y los precios del mercado hoy en día no lo manejamos nosotros. Sí, el precio del mercado de los cereales lo maneja Chicago, en Estados Unidos,
y ellos son los que manejan el precio, y al precio que tienen hoy en día, yo estoy informado permanentemente de lo que pasa en España. En España hoy en día tienen problemas muy serios por el costo de los alimentos, el costo de los componentes de los alimentos, sobre todo aquellos que tienen soja. Sí, la soja hoy en día tiene una alta demanda por el tema de la alimentación de cerdos, sobre todo en China, y esto hace que ese precio que aumenta permanentemente nos aumenta a nosotros también. No es que, digamos, Argentina es un gran productor de soja, sin embargo, el precio de la soja lo manejan los Estados Unidos, no lo manejamos los argentinos. Entonces, la soja que yo puedo decir, bueno, a mí mi vecino produce soja, le podría comprar a él, me la va a vender por el precio que marca el precio internacional. Porque si me la vende a mí, tiene posibilidad de vendérsela al otro. Y si el otro se la paga $540, no me la va a vender a mí a 480. Entonces, sí es real que los sistemas intensivos son sistemas caros en función de esto, de los costos de la alimentación. En cuanto al apoyo, no conozco. En Argentina, vuelvo a repetir, la ley Caprina, que tiene aportes de dinero para proyectos de los productores en sistemas productivos. En un principio, tengo la suerte de ser uno de los que trabajé en la gestación de la ley y la aplicación de la ley, y no priorizamos los sistemas en líneas generales, no priorizamos proyectos de lechería. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la mayor cantidad de productores están en el tema carnicero, y hay una puntuación de prioridad, y predominan generalmente los productores tradicionales, que son los productores que producen cabrito para consumo, y eso es lo que está priorizado dentro de lo que es la ejecución de la ley. Karen Suárez pregunta si han podido estudiar la producción de leche en producciones intensivas y extensivas. Mira, hemos hecho algunos estudios, lo que pasa es que no es comparativo. No es comparativo porque la producción de leche intensiva lo que busca es una lactancia larga, y la producción de leche extensiva son producciones de leche corta. Nosotros a los 60 días destetamos, porque tenemos que dejar a la cabra que se recupere para la próxima gestación. En cambio, los sistemas lecheros son sistemas de 210, 240, 250 días, son sistemas más largos. Sí, y está demostrado, no por los estudios nuestros, sino por los estudios mundiales, que en todos los lugares, que existen, lo que yo vengo hablando hace mucho, cabras lecheras y cabras queseras. Hay cabras que tienen volúmenes importantes de leche, pero que su rendimiento quesero es muy bajo, y hay otras cabras que tienen volúmenes más reducidos de leche, pero lo que tienen es porcentajes de materia sólida más alta, por lo tanto tienen mejor rendimiento quesero. Sí podría decir que nosotros hicimos un estudio acá comparando leches, por ejemplo, de cabra criolla en sistemas extensivos contra leche de cabra Sanen en sistemas intensivos, y sí, las leches de cabra Sanen tienen mayor cantidad de alfa-caseína, que es la que tiene el alergénico, y tiene menor cantidad de beta y kappa caseína, que son las que favorecen la coagulación, la formación de quesos y yogures. O sea, las cabras criollas son, en cierta manera, desde ese punto de vista, de mejor calidad en cuanto a las caseínas que las cabras, por lo menos que la Sanen. Es un estudio que ya está publicado, lo hicimos justamente con el doctor Héctor Andrade, que es un especialista en lechería y que conoce muchísimo de cabra, y digamos, nos apoyamos en él porque para nosotros es el referente. José Luis Ortiz dice, en La Guajira el Estado no apoya estos proyectos de emprendimiento. José Luis, todos los países tienen áreas marginales, y generalmente las áreas marginales son las áreas más alejadas de los centros de toma de decisión, pero todo depende también de cómo uno logra juntarse, armar grupos, trabajar a través de asociaciones, de federaciones de asociaciones, y a partir de eso se pueden lograr muchísimas cosas. Te lo voy a decir abiertamente porque lo conozco, porque he estado varias veces en Colombia. Ustedes en Colombia tienen FEDEANCO, que es la Federación de las Asociaciones de Caprinocultores y Ovinocultores. Es una federación que tiene un impacto y una actividad muy importante, que está muy vinculada a los productores, porque es una asociación de productores, o sea, no es una asociación de profesionales, ¿sí? Una asociación de productores, y que realmente desarrollan proyectos y que tienen vinculaciones y que buscan cómo relacionarse. Yo el año 2022 estuve en la zona de La Guajira dictando un curso para productores y un curso para profesionales y para productores. Estuve en La Guajira, o sea, y esto es cuestión de ver de qué manera vamos acercando las partes, ¿sí? Las partes del productor con la parte política de toma de decisión, buscando cuál es la importancia que tiene
en esa región la producción caprina. Sé que en La Guajira está el 75% de la cabra colombiana, lo cual creo que es una región muy importante, y a tener en cuenta que se puede hacer una economía muy importante a través de lo que yo le llamo marketing territorial, utilizando a la cabra de La Guajira como fuente de recurso para la región. Yo lo que te diría, si no estás vinculado a FEDEANCO, que te vincules, y creo que es una organización muy abierta, que escucha la problemática y que brinda soluciones, ¿sí? Brinda soluciones a los productores. Alejandra pregunta la base para suplementar dietas en G3 y posparto. Nosotros, vuelvo a repetirte lo que dijimos anteriormente, no recomendamos suplementar en G3, recomendamos suplementar en G2. ¿Por qué? Porque hemos visto que en G3 la capacidad del rumen en consumir forraje es muy baja. Recordad que, como dijimos anteriormente, tiene un útero, que muchas veces tiene 2 cabritos, que comprime al rumen y no le permite al rumen distenderse dentro de la cavidad abdominal. Recuerden que no es únicamente el alimento, o sea, cuando yo hablo alimento, piensen también en el agua. Yo digo alimento, ustedes piensen lo que comen más el agua. ¿Sí? A ver, cualquiera de ustedes del otro lado, vamos a ir a la realidad. Piensen en verano, se pueden tomar 2 o 3 cervezas. ¿Sí? En verano, en invierno va a tomar una sola. En los animales pasa lo mismo. ¿Sí? En verano van a tratar en las zonas áridas, va a tratar de tomar mayor cantidad de agua, tiene que refrigerarse. La única forma de refrigerarse es tomando agua. Y a su vez después tiene que comer. En el último tercio de gestación, pensemos el tamaño que tiene el útero, pensemos qué puede ocurrir con el rumen y pensemos qué puede ocurrir en esa cavidad abdominal, reducida por todo eso. Ustedes piensen en la cavidad abdominal, normalmente la capacidad de extensión que tiene es muy poquita. Piensen en ustedes mismos, ¿sí? Se comen 2 o 3 milanesas y ya tenemos la panza hinchada, ya no podemos comer más. Si encima tenemos adentro, ¿sí?, un feto, menos aún vamos a poder comer. Es importante, por repetir, nuestra experiencia de suplementar en el segundo tercio para que el animal haga reserva grasa y movilice esa reserva grasa como energía en el último tercio de gestación y durante la lactancia. Durante la lactancia sí, vos ya podés darle una alimentación muy interesante, porque dijimos que la cabra parió, el útero se achicó, se liberó espacio para el rumen, por lo tanto yo puedo cargar de vuelta el rumen en todo lo que quiera. Por lo tanto, puedo volver a alimentar, recordando siempre esto que expliqué, que la cabra es un rumiante y como rumiante van a estar entre 20 y 30 días formar de vuelta el balance de los microorganismos que hay en el rumen para poder aprovechar los nutrientes que traen los alimentos. Bueno, Karen Suárez dice, gracias por la respuesta y posibilidades de compartir el nombre del estudio, por favor, sería útil. Es muy sencillo, si tienen mi correo electrónico me mandan a pedir y yo les envío el trabajo, no tengo ningún inconveniente, los trabajos están publicados, si están publicados están disponibles, si no lo pueden hacer a través de FEDEANCO, si FEDEANCO es la vinculación que tenemos para aquellos que están en Colombia, no sé Karen de dónde sos, pero si aquellos que están en Colombia lo pueden hacer a través de FEDEANCO y si no, directamente al correo electrónico mío y yo les mando el trabajo o los datos que ustedes quieren saber. Quiero aclararles que nuestros trabajos se han hecho todos en el campo con los productores. Los trabajos nuestros no están hechos en una unidad demostrativa de una universidad o de un instituto de investigación. Los trabajos que nosotros publicamos son todos hechos en investigación participativa, todos hechos en situación real de producción. Bueno, no veo más consultas. No me queda más que agradecerles a los que están del otro lado. Y esperemos que sigamos con esta participación y nos veremos el viernes que viene en la clase cuando veamos lo que es un poco esto que hoy está de moda, lo que es manejo regenerativo, pero hay algunos que lo venimos haciendo hace 30 años, ¿sí?, porque veíamos venir otra cosa, ¿sí? Perdón, están presentes el doctor Abel Trujillo, el doctor Álvaro Castro y el doctor José Carlos Arregoses. Si alguno de ustedes quiere comentar algo, tenemos abierto el micrófono antes de cerrar y despedirnos de los asistentes. Gracias, Patricio. No, ver que la asistencia ha estado muy constante. Siempre hay una inquietud sobre el tema de el registro de asistencia.
porque hay personas que definitivamente manifiestan pues que siempre lo ven no en vivo, sino posteriormente. Entonces ya por medio del chat se dará respuesta a esas inquietudes y me mandaron por el interno que la vi aquí en las preguntas, no sé si tuviste oportunidad de contestarla, que si la cabra criolla en la región donde tú laboras en Argentina está destinada al aprovechamiento de carne o aprovechamiento de leche. Sería el comentario y darle las gracias por la asistencia. Bueno, sí, lo comenté. Nosotros en Argentina, digamos, el 98% de la ganadería caprina está destinada hoy en día a la producción de carne. En algún momento hubo una producción bastante interesante de Angora, ¿sí? de Moair, de Angora en cabra en Patagonia. Hoy en día está muy reducido, pero sí, el 95-98% de la producción caprina argentina está destinada a carne, ¿sí? Está destinada a la carnicería y exclusivamente con el tema cabrito lechal, que en las últimas clases, cuando veamos carne, vamos a explicar la estrategia y por qué, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? No sé si el doctor Abel Trujillo o el doctor Álvaro Castro tienen algún comentario, alguna opinión. Si no, vamos saludando a la gente. Sí, Patricio, rápidamente, te ponía ahí en el chat, más o menos llevando datos, obviamente, que fue lo que presentaste. ¿Cuál es el costo de producción? Que de alguna manera ya respondiste, ¿no? Pero ¿cuál es el costo de producción bajo tu esquema de producción de carne en donde tú trabajas? ¿Si Mira, llegas al el cero costo o final, cuánto? por eso, el costo final que tenemos, incluyendo, nosotros el costo final lo hacemos en una planilla de costos, donde tenemos amortización del padre, amortización de la madre, costo de reposición, costo de mano de obra, costo de medicamentos, costo de suplementación. Eso nos da que a nosotros el costo hoy en día para producir un cabrito lechal está alrededor, en pesos argentinos, entre 3.800 y 4.200 pesos. Y se vende como base a 12.000. Por eso yo hablaba siempre de esto de los costos. A ver, yo soy muy prolijo con eso, mi apellido es Dayenov, creo que viene por ese lado quizás un poco el tema de los costos, pero yo trabajo con productores que lo que quieren es vivir, y para vivir hoy en día lamentablemente hace falta dinero. Entonces yo tengo que trabajar con productores mostrándoles cómo se hace ganar dinero con un modelo productivo. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es maximizar la producción minimizando el costo productivo. Y voy a repetir lo que dije antes. Sí, si ustedes analizan que dije que cuesta más o menos 3.600, 3.200 pesos producir un cabrito y costaba 1.800 pesos el alimento, la suplementación, fíjense la importancia que tiene la alimentación, inclusive en un sistema extensivo con suplementación. Sí, es fundamental. Y pues muchas gracias y saludos a José, Álvaro y a ti, Patricio. Gracias. Bueno, Álvaro Castro, no sé si tenés alguna pregunta, algún comentario. Si no, saludamos a la audiencia y los esperaremos el viernes que viene. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan o cualquier comentario, tienen disponible el correo electrónico. Muchas gracias a todos. Una feliz noche para todos y Patricio, doctor Abel, nos estamos viendo en estas jornadas. Muchas gracias, Patricio. Hasta luego.